Primer domingo del año. Vamos a orar. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo que nos resta para escuchar su palabra y que Dios nos hable, ¿no? Toma la mano de la persona que está a tu lado y vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por el privilegio de poder iniciar este año buscando tu presencia, Señor. Poder adorarte, bendecirte, escuchar tu palabra y sobre todas las cosas, Señor, estar en comunión contigo. Pedimos que los minutos que nos restan, tu presencia y tu palabra sean tan palpables en nuestro corazón, que salgamos de este lugar, Señor, con herramientas frescas, nuevas, motivados, Señor, a vivir una vida en santidad, una vida, Señor, que te agrada, una vida, si bien no perfecta, sí, Señor, firme, sí avanzando. Bendigo a cada familia que representa esta congregación y las congregaciones que el día de hoy se están reuniendo para glorificar tu nombre y para escuchar tu palabra. Nuestra oración es: háblanos, Señor. Háblanos, rétanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy empiezo una serie nueva, la primera serie del año, y yo la titulé a esta serie Estableciendo Prioridades. Qué importante es que nosotros iniciemos, cualquier etapa que nosotros iniciemos en la vida, tiene que ir acompañada de ajustes. Di conmigo, ajustes. Cada temporada en la que nosotros vamos avanzando, cada movimiento que nosotros hacemos, cada vez que nos proponemos ciertas cosas, requiere de ajustes, requiere de una configuración nueva, requiere de nueva mentalidad, requiere de establecer qué fue lo que hicimos anteriormente y que no nos funcionó tanto, y ahora poderlo hacer de una manera que nos funcione y que nos bendiga. Cualquier cosa que nosotros nos propongamos, ¿verdad? Ahora que en Año Nuevo nos proponemos tantas cosas, es necesario evaluarnos y ver qué es lo que puede haber en nuestra vida que pueda estorbar para que eso que nos estamos proponiendo se cumpla. El día miércoles tuvimos la última reunión del año aquí, fue el martes 31, aquí estuvimos reunidos, y yo hablaba acerca de que es bueno que nosotros nos propongamos metas, pero necesitamos tener ciertas herramientas, necesitamos tener ciertas características, como los grandes hombres de Dios en la Biblia, y que lograron las metas que se propusieron en el Señor. Lamentablemente debemos voltear atrás y darnos cuenta que muchas de las cosas que nos propusimos o que deseamos o que anhelamos en el 2013, muchas de ellas, y no puedo decir que en la mayoría de los casos, pues pocas se realizaron. Ahora lo que podemos hacer es darnos cuenta que Dios nos está dando una nueva oportunidad, y para poder empezar este año motivados en el Señor, emocionados de lo que Dios tiene y puede hacer en nosotros, es necesario que nosotros establezcamos prioridades. Ahora, lo interesante del asunto es que todos tenemos prioridades, eso no está en duda. Todos tenemos prioridades. La pregunta aquí, y lo interesante, es darnos cuenta si nuestras prioridades son las correctas. Si lo que nosotros tenemos como prioridad, como algo importante en nuestra vida, que requiere toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo, es realmente lo que vale la pena hacer. Muchas cosas son buenas. Hablábamos el domingo pasado acerca de, es bueno atender lo importante, es bueno atender lo urgente, pero Jesús le dijo a Marta esto: una sola cosa es necesaria, una cosa es fundamental, y es estar en la presencia del Señor. Y es bueno que nosotros hagamos esto iniciando el año, establezcamos las prioridades de una manera correcta en nuestro corazón. ¿Qué es lo que vamos a iniciar este año? ¿Qué es lo que nos hemos propuesto? Bueno, la manera en la que nos hemos propuesto determinará dónde está nuestro corazón, cuáles son las prioridades. Una prioridad se define como algo superior, que tiene superioridad de una cosa respecto de otra, tan sencillo como esto. El poner en orden de prioridad, orden de importancia las cosas. Hay mucha gente que tiene sus prioridades volteadas, que tienen otras cosas como importantes. Por ejemplo, mucha gente está muy entusiasmada con el asunto del gimnasio, y eso es algo bueno. Ir al gimnasio es algo bueno, pero me doy cuenta que mucha gente invierte dinero, invierte su tiempo, invierte esfuerzo en ir al gimnasio. Y la verdad de las cosas, que si nosotros pudiéramos traducir ese esfuerzo, ese dinero, ese tiempo que se invierte en el gimnasio, en la palabra del Señor, nuestro espíritu estuviera bien calilla, ¿verdad? Estuviera bien fuerte, estuviéramos bien dados en el Señor, porque es ahí donde el apóstol Pablo dijo esto: el ejercicio físico
para poco aprovecha. O sea, sí es bueno, es necesario hacer ejercicio y todo el asunto, pero no es más importante hacer ejercicio físico que hacer un ejercicio espiritual. ¿Estás de acuerdo conmigo? No es más importante que tú te veas bien guapo, bien bueno, bien acá, bien fuerte, a que tu espíritu sea un espíritu alineado al corazón del Señor. ¿Sí me estoy dando a entender? Es importante tener una buena salud, es importante tener una figura buena, pero no es más importante que tu carácter en el Señor. No es más importante que tu personalidad alineándose. Es un ejemplo de tantos, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que nosotros, cuando nos acercamos al Señor, hay muchas cosas que empiezan a tomar otras prioridades en nuestro corazón. Y es precisamente lo que Jesús reclamó a la iglesia en el Apocalipsis. Precisamente a la iglesia de Éfeso, a la primera iglesia que se le escribe, el Señor Jesucristo a través de Juan escribe un reclamo que yo quiero que hoy leamos. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5. El Señor Jesús está diciendo: yo conozco que tienes muy buenas obras, que eres muy bueno, que eres una iglesia celosa, que eres una iglesia que procura el bien. Pero sin embargo, dice, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que estaba haciendo la iglesia de Éfeso probablemente estaba bien. No probablemente, estaba bien. Conozco que tus obras, conozco que eres muy bueno en todos los aspectos, pero tengo una cosa en contra de ti. Una cosa es la que a mí me hace ruido. Todo lo demás está bien, pero he dejado de ser tu prioridad. He dejado de ser tu primer amor. Hay otras cosas más importantes para ti que yo, que mi palabra, que la oración, que congregarse. Hay otras cosas más importantes para ti que la presencia de Dios en tu vida. Por eso la exhortación que Jesucristo le hace a la iglesia de Éfeso, y que hoy podemos tomarla como una exhortación por parte de Dios para nosotros, es precisamente lo que viene en el versículo 5. Dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. En nuestra relación con Dios no hay nada nuevo que descubrir. No hay cosas nuevas que hacer. Hay cosas básicas que van a mantener en fuego nuestro corazón por el Señor. Y esas cosas básicas es la lectura bíblica, esas cosas básicas es la oración, esas cosas básicas es la adoración, el discipulado, el congregarse. Cosas muy básicas que no necesitamos tener tanta revelación espiritual para darnos cuenta que esas precisamente cosas tan básicas son las cosas que poco a poco vamos dejando de lado. Son cosas que dejan de ser prioridad para nosotros. Son cosas que empezamos a dejar de un lado y empezamos a darnos cuenta que ya no tenemos tiempo para leer la Biblia, ya no tenemos tiempo para orar, ya no tenemos tiempo para ir a la congregación, ya no tenemos tiempo para ir al grupo en casa, ya no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo otras cosas que, si bien son buenas, pueden no ser la prioridad más importante de tu vida. En el matrimonio sucede muy frecuentemente que nos damos cuenta que estamos sumergidos en activismo, en persiguiendo planes, persiguiendo deseos, persiguiendo metas que sí son buenas, pero que no son necesarias. Cosas que son muy buenas, pero que alejan de nuestra relación matrimonial esa pasión, que alejan de nuestra relación matrimonial ese amor, ese primer amor con el cual probablemente todos nosotros nos casamos con nuestra esposa. La exhortación y la confrontación que Jesús hace a esa iglesia, yo creo que nos la hace también a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos, no levanten su mano, no digan que sí con la cabeza, pero cuántos de nosotros hoy podemos decir: sí, cierto, Dios ha dejado de ser mi primer amor? Este año atendí otras cosas que fueron buenas, que le eché muchas ganas y que las logré, pero he dejado que Dios deje de ser mi primer amor. Hoy Dios nos hace esa exhortación. ¿Cuántos de nosotros hoy debemos de ajustar esas prioridades, de establecerlas una vez más, pararnos y decir: ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy gastando mi tiempo? ¿Dónde estoy gastando mi dinero? ¿Dónde estoy gastando mis esfuerzos? De tal manera que yo sepa que lo que estoy haciendo será de bendición en mi vida, porque estoy buscando a Dios primeramente. Jesús lo dijo de una manera muy sencilla en una frase célebre que lo escucha, que yo la traté de buscar en todas las versiones habidas y por haber de la Biblia, y la frase es la misma. Esta frase es: porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón.
La busqué en todas las versiones de la Biblia, tratando de buscar una paráfrasis o algo, y no, todas las Biblias dicen exactamente esto, sencillamente, porque donde está tu tesoro, porque donde está tu riqueza, porque donde está lo que tú más piensas que es importante, ahí estará tu corazón. El corazón representa las emociones, las decisiones, representan los sentimientos de nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón en este tiempo? Es necesario que muchos de nosotros hagamos caso a esa exhortación que Jesucristo le hizo a la iglesia, recordar de dónde hemos caído, dónde fue el punto donde perdimos a Jesús, que dejó de ser nuestro primer amor, dónde nos tropezamos, qué fue lo que pasó. Muchos de nosotros también en la relación matrimonial tenemos que hacer esos saltos, ¿verdad? De repente se está enfriando la relación, de repente hay aspereza, de repente hay pleitos y hay ¿cómo se dice? Un ambiente hostil en la casa. Llega el hombre del trabajo y la mujer está enojada y él viene cansado y es un ambiente y a veces es necesario hacer un alto y decir, bueno, ¿dónde perdimos esto? ¿Dónde fue? ¿De dónde me caí? ¿De dónde fue que yo estábamos muy bien? ¿Alguien ha sentido eso? Estábamos muy bien y de repente estamos de las greñas. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Sí? ¿O nomás a mí? ¿Verdad? A veces estamos y hacemos un alto y nos damos cuenta que el asunto está tenso, que está difícil. Y la primera pregunta que salta es, pues, ¿dónde perdimos eso? ¿Dónde fue que nos caímos? ¿Dónde fue que empezamos a perdernos ese respeto o ese amor, esa admiración que sentíamos el uno por el otro? Es bueno hacer esos saltos, recordar de dónde hemos caído, arrepentirnos y también volver a hacer las primeras obras que hacíamos en nuestra relación con el Señor. En este mismo capítulo, Jesús da una de las frases más célebres y más queridas en la Biblia, y esa frase es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La traducción al lenguaje actual dice esto: lo más importante, di conmigo, lo más importante. Voltea con el que está a tu lado y dile: lo más importante. Después de lo más importante no hay nada más. Después de lo más importante no hay otro escalón. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Pero la exhortación, la frase inicial establece qué es lo que nosotros debemos hacer para que este año no nos falte absolutamente nada. ¿Cómo podemos hacerle? ¿Cómo puedes asegurar tú que este 2014 no falte nada en tu casa? Que no falte nada, ni lo económico, ni lo emocional, ni lo espiritual. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, la respuesta está aquí. Lo más importante, lo que está por encima de todo, es que reconozcan a Dios. Y me gusta mucho esta versión porque dice: como único Rey. Un rey es el que gobierna. Un rey es el que domina. Un rey es el que dicta las reglas. Y cuando nosotros reconocemos a Dios como el único Rey, y lo hacemos de una manera real, no como un título bonito de canciones que tenemos en nuestro corazón, en nuestro repertorio de iglesia, sino realmente que Dios sea el Rey de mi vida, que mis decisiones estén basadas en lo que a Él le agrada, lo que Él quiere, que mi matrimonio es un matrimonio que honre a la autoridad y la dignidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la consecuencia es: y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Hay otra versión que me gustó mucho porque añade el gratis. Dios añadirá todo lo que necesiten gratis. Así que creo que a través de esto nosotros podemos darnos cuenta que hay muchas cosas importantes, muchas cosas buenas, pero que van a caer solitas cuando nosotros aprendamos a establecer a Dios como el Rey de nuestra vida, como el Rey de nuestro corazón. ¿Qué significa poner a Dios como prioridad en nuestra vida? Hoy vamos a hablar a través de esta serie voy a tomar los 4 próximos domingos, hoy y 3 más, para establecer los 4 compromisos y prioridades que nosotros como iglesia hemos adoptado para la visión que Dios nos ha dado como congregación. Esas prioridades están en estricto orden
de aparición. Primero está Dios por sobre todas las cosas, Dios, mi familia, mi iglesia y mi comunidad. Dios, familia, iglesia, comunidad. ¿Podemos decirlo a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Dios, familia, iglesia y comunidad. Ok, hoy vamos a hablar acerca de establecer a Dios como prioridad sobre todas las cosas. ¿Qué significa poner a Dios como prioridad de todas las cosas? Pues conocerlo a Él. Conocer a Dios es nuestra meta de toda la vida, porque nosotros vamos a estar caminando los próximos años que nos resten por vivir y nunca terminaremos de conocer al Señor, de conocer cuáles son sus pensamientos, porque el libro de Isaías lo establece de una manera muy sencilla. Isaías dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, así de sencillo. Para que nosotros podamos entender a un Dios sobrenatural, nuestra mente tiene que estar anclada a lo sobrenatural. Nuestra mente es una mente finita, que cuenta, que tiene principios y finales, pero Dios es un Dios infinito, que no tiene principio y nos cuesta trabajo. Pues ¿de dónde nació Dios? Pues no, Dios no nació, Dios es. Pues algo tuvo que haberlo creado, esa es nuestra lógica humana, ¿no? Algo tuvo que haberlo creado y pues de ahí parte el asunto del Big Bang, ¿verdad? De algo nació el asunto y Dios tiene que tener un inicio. No, Dios no tiene un inicio, Dios es el inicio. Dice la palabra de Dios, Él es el alfa, Él es la omega. Dios no tiene alfa, Dios es el alfa. Dios no tiene omega, Él es la omega. Y nuestra mente finita no alcanza a comprenderlo, sobre todo cuando pensamos en el asunto de la eternidad. ¿Vamos a estar por la eternidad en el cielo? Híjole, qué aburrido. ¿Sí o no? Muchos piensan eso. La eternidad, o sea, nunca se va a acabar. No, nunca se va a acabar. Pues tiene que llegar un tiempo en el que las cosas terminen. Sí, esa es nuestra mente lógica. Pero Dios no piensa así, Dios no es así. Dios es. Dios no fue, Dios no será, Él es. Y por eso nosotros tenemos que aprender a conocerle por el resto de nuestra vida, comprometernos en nuestra vida, en nuestra familia, establecer a Dios y el conocimiento de su palabra como algo prioritario en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros al inicio del año tomemos esos recursos que Dios nos ha dado, como el tiempo con Dios, el devocional diario que tenemos, el hacernos el propósito de estarnos congregándonos regularmente, leer la Biblia como familia, tener tiempos de oración. Cada vez que nosotros, ahora que estaba terminando el año, me sucedió en Acción de Gracias y ahora también iniciando el año, tuvimos un tiempo ahí de desayuno el día 31 como familia y estábamos dándole gracias a Dios, estableciendo que todo lo que nosotros habíamos recibido en el 2013, no cabía ninguna duda que no era por nada más que por Dios, era Dios en nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender a comprometernos este año que inicia una vez más. Porque la palabra de Dios nos enseña que no importa cuántas veces caiga, dice la Biblia, 7 veces cae el justo, ¿y qué dice después? Y 7 veces se levantará. Esto es, otras versiones dicen, no importa cuántas veces cae el justo, el Jehová siempre lo levantará. Esto es, probablemente tú el año pasado te propusiste muchas cosas, los otros años anteriores también lo hiciste y no lo terminaste, te propusiste leer la Biblia todos los días, pero a lo mejor no lo terminaste y ahora eso en vez de animarte como que te achicopala, dices, no, pues el año pasado lo quise hacer y no pude, pues ¿para qué voy a empezar otra vez? Inténtalo una vez más, muere en el intento. Si es necesario que muerdas tu orgullo una vez más, hazlo tú, ¿verdad? Y busca de Dios y métete en oración y si el año pasado pensaste en servir y no lo hiciste, este año propóntelo, y este año voy a servir, ¿dónde? No sé, pero voy a entrar en alguna área donde yo pueda desarrollar mis talentos, mis dones y ayudar al establecimiento del reino de Dios en cada familia, en la congregación donde Dios me ha puesto. Tantas cosas que nos podemos haber propuesto y al no terminarlas, lo único que generan es como una falta de expectativa. Es decir, no, pues ya, como que lo he intentado muchas veces. Yo te digo en esta tarde, inténtalo una vez más. Haz todo lo que esté en tu mano hacer para que una vez más el intento se logre y que tú puedas llevar a cabo con victoria lo que te planeaste. El rey Salomón es el hombre que la Biblia establece
como el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra. La promesa que Dios le hizo a Salomón, después de él haber pedido sabiduría, dijo: yo te voy a dar sabiduría, y después de ti no habrá hombre más sabio que tú. Dios lo dotó de esa sabiduría, y lo podemos ver a lo largo de todos los proverbios, a lo largo de algunos salmos, el libro de Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Un hombre con mucha sabiduría y mucha experiencia. Sin embargo, él declara algo en los últimos días de su vida que a mí siempre me ha intrigado. Ese hombre tenía toda la experiencia. El libro de Eclesiastés declara que ese hombre se dedicó a estudiar botánica, se dedicó a estudiar el sol, se dedicó a estudiar las estrellas, el comportamiento de la vegetación, se dedicó a estudiar todo lo que había a su alrededor. Y este hombre concluyó su vida hablándole a su hijo, diciéndole una frase, que es la frase que a mí, que Dios me habla constantemente. Eclesiastés capítulo 2, el último capítulo que escribió el rey Salomón, después de que fue un hombre que fue criado en los caminos del Señor por su padre David. Él dice esto y resume todo lo que un hombre necesita. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Esto es todo para el hombre. Un versículo anterior, el rey Salomón está diciendo: no te engranes en leer tanto. La tanta lectura y tantos libros, dice, es fatiga. Teme a Dios, obedece sus mandamientos, porque esto es todo lo que tú necesitas. Eso es lo más importante, porque aunque no estaba escrito todavía Mateo capítulo 6:33, este hombre, aunque tuvo riquezas, tuvo mujeres, tuvo todo lo que un hombre pudiera querer y desear, poder, autoridad, este hombre concluyó lo mismo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33. Este hombre dijo: puedes tener todo, pero lo más importante es que temas a Dios, que obedezcas a Dios, y todo lo demás vendrá solo. Lo mismo que Jesucristo establece en Mateo 6:33. Busca primeramente que lo más importante sea Dios, establecerlo como el rey de tu vida, de tu familia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hoy la gente se gloria en muchas cosas, como el rey Salomón se pudo haber gloriado. Mucha gente se gloria de su estatus económico, mucha gente se gloria de su figura física, mucha gente se gloria de la edad, mucha gente se gloria de muchas cosas que hoy si hay una palabra que caracteriza el libro de Eclesiastés, es la palabra vanidad. Tú vas a leer por lo menos unas 50 veces en 12 capítulos la palabra todo es vanidad. Todo es, otras versiones dicen, todo es absurdo, todo es sin sentido. Y el último versículo dice esto: teme a Dios, puedes tener todo lo que quieras. Casi me imagino al rey Salomón diciéndole a su hijo: yo tengo todo, dinero, mujeres, conocimiento, pero de todo eso he encontrado una verdad: teme a Dios, respeta a Dios, considera a Dios. Ahora, la palabra temor, yo creo que lo hemos dicho mucho y estamos más que claro, pero la palabra temor no significa tenerle miedo a Dios, significa tenerle respeto, considerarlo. Saber que si tú estás en tu trabajo y vas a tomar algo que no es tuyo, el temor y el respeto a Dios es decir: sabes que no lo voy a tomar, porque Dios, aunque yo no lo veo, Él sí me ve. Y ese es el temor que debe regir nuestra vida. Si nosotros estamos a punto de lanzar una maldición sobre nuestros hijos, una palabra, una majadería sobre nuestra esposa, sobre quien sea, y nosotros estamos a punto de decirle, que el temor del Señor nos frene y digas: es que no lo voy a decir, porque dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa que salga de mi boca voy a dar cuentas. Voy a gastar este dinero, voy a hacer esta tranza, voy a hacer este movimiento, y que el temor de Dios nos rige y digas: es que no lo voy a hacer, porque aunque tengo ganas, hay algo que me frena, y es que conozco un Dios que es Dios justo. Lamentablemente, hay mucha gente que se gloria en muchas cosas, y que al final del tiempo lo más importante de lo que un hombre se puede gloriar es en conocer al Señor. Jeremías capítulo 9 lo dice así: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder,
ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe, ¿de qué dice? De conocerme y de comprender que yo soy, ¿quién? El Señor. Una vez más establece un término de autoridad, un término de dominio. Si alguien se va a gloriar, pues que no sea en lo sabio o en lo inteligente que sea. Hay mucha gente que se gloría de lo mucho que sabe, y es algo bueno. Pero hay otros que se glorían del poder que tienen, del poder adquisitivo, del poder que tienen económico, aún del poder que tienen en su carácter. Hay otras personas que se glorían de su riqueza económica, de los bienes materiales que tienen. Pero Dios dice esto: si alguien se va a jactar, si alguien va a presumir algo, pues que no presuma sus bienes, que no presuma cuánto trabajo tiene, que no presuma cuánto sabe, que presuma que conoce al Señor, que presuma que ha comprendido, porque hay una gran diferencia entre conocer y comprender. Gloríese en que ha conocido a Dios, gloríese en comprender, en aceptar que Él es el Señor y que Él tiene dominio sobre mi vida y que Él tiene dominio sobre mi matrimonio, que Él tiene dominio sobre mis bienes materiales, que Él tiene dominio de mi sabiduría, tiene dominio de mi poder y tiene dominio de mis riquezas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si hay algo que tú puedas presumir este año al finalizar el 2014, no digas, híjole, lo que me propuse, comprar una casa, ahora lo tengo. No, lo que me propuse era comprar un carro nuevo, ahora lo tengo. Lo que me propuse que era terminar mi carrera universitaria, ya lo tengo. No, que eso no sea lo más importante para ti. Que el 2014 tú termines diciendo, este año conocí más al Señor. Este año comprendí que Él es mi Señor, que Él es la autoridad máxima en mi vida. Y si hay algo que yo voy a presumir para empezar el 2015, si Dios nos lo permite llegar a ese tiempo, sea decir, este año probablemente alcancé muchas cosas buenas, pero lo más importante es que conocí más al Señor. Este año conocí más al Señor, comprendí que Él es mi Señor. ¿Cuántos quieren hacer esto este año? Lamentablemente, debemos de reconocer que mucha gente prefiere, en vez de conocer al Señor, imaginarse a Dios. ¿Cómo está ese asunto? Mucha gente se imagina a Dios. Mucha gente ha preferido encajonar a Dios a sus conveniencias y a sus deseos y a sus metas, y meter a Dios en ese hueco de tal manera que Dios se convierta más que en una prioridad, en un amuleto, que se convierta en algo que nosotros nos acercamos solamente cuando necesitamos de algo. Y eso es muy común dentro de la fe. Lamentablemente no es algo nuevo. Mucha gente desde los tiempos antiguos. Por eso de ahí parte la idolatría, de ahí parte el hacerse imágenes. Porque la gente necesita imaginarse, ver algo palpable. No nos vayamos tan lejos con la historia en el Éxodo, ¿verdad? Cuando Moisés está en el monte. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaban todos asustados. Moisés ya tenía tiempo ya en la presencia del Señor y lo único que se les ocurrió hacer fue fundir el oro que tenían, oro que habían sacado precisamente de Egipto, y crearon un becerro de oro. Ahora, lo interesante de esto, iglesia, es que realmente el pueblo de Israel creía que ese becerro de oro era Dios. No estaban adorando a otro Dios, no estaban pidiéndole a otro Dios, estaban pidiéndole a Jehová, pero necesitaban tener una imagen, ¿verdad? Que los guiara y que les diera seguridad, que estuviera una figura imaginándose lo que Dios era, lo que Dios representa. Precisamente por eso, el primer mandamiento en los 10 mandamientos por parte de Dios a Moisés es: no te harás ninguna imagen de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra. Porque Dios no quiere que nos imaginemos a Dios, Dios quiere que lo conozcamos. Dios no quiere que nos imaginemos, no quiere que nos imaginemos cómo piensa Dios, sino que conozcamos cómo piensa Dios, y para eso está su palabra. Pero la verdad de las cosas es que mucha gente ha preferido adaptar a Dios a su conveniencia y sacar provecho de eso. En una ocasión, una prima mía, que es una historia que ahora contamos por toda la familia y nos la curamos de ella, pero ella estaba chiquita, tenía como unos 10, 12 años, yo calculo,
Y se quedó, mi mamá la estaba cuidando en ese tiempo. Hubo un día que mi tía tuvo que salir y la dejó ahí en casa de mi mamá. Y resulta que mi prima le echó mentiras a mi mamá de algo, no me acuerdo de qué, pero algo se comió o algo hizo y que mi mamá le dijo, hey, ¿qué pasó con eso? No, yo no fui. Y dice mi mamá que le decía, hey, yo sé que tú fuiste, no me estés echando mentiras. Y dice mi prima que dice, no, yo no fui, y bien segura de que no había sido, cuando sí había sido, ¿no? El punto es que después de ese estire y afloje, esa discusión, mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Le voy a decir a tu mamá que me estás echando mentiras, porque yo sé que sí lo hiciste. Y mi prima le contestó una frase que ahora nosotros nos reímos mucho porque ella dice, pues mi mamá me da permiso de echarle mentiras. Entonces mi mamá le dice, o sea, me estás diciendo otra mentira? O sea, ¿cómo me estás diciendo que tu mamá te deja echar mentiras? O sea, aparte le voy a decir a tu mamá que tú me estás diciendo que tú le das que tu mamá te da permiso. Pues eso, mi mamá me da permiso. Entonces, pues, ¿de dónde sacas eso? Pues resulta que en la plática mi mamá quería confrontarla y mi prima le dijo, mi mamá ayer me dijo que a ella le puedo echar mentiras, pero a Dios nunca le voy a mentir. Entonces ella adoptó eso como un permiso porque su mamá le dijo, a mí me puedes echar mentiras, pero a Dios no lo puedes engañar. Entonces mi mamá me da permiso, a Dios no le puedo echar mentiras, dice, pero a mi mamá sí. ¿Por qué? Porque ella me dio permiso, a mí me puede, y así muchos de nosotros estamos en nuestra relación con Dios. Agarramos versos fuera de contexto para crear un pretexto en nuestra vida, ¿verdad? Para generar un permiso y poder hacer cosas que sabemos que a Dios no le agrada, pero nosotros preferimos imaginarnos. Mucha gente, yo he escuchado mucha gente, más de la que quisiera contar, mucha gente que me dice, yo no creo que Dios castigue. Si tú lees la Biblia, si tú lees la Biblia de Génesis a Apocalipsis, te vas a dar cuenta de un Dios justo, de un Dios de amor, de un Dios de justicia, pero un Dios que ¿qué? Que corrige, que castiga. Tú vas a darte cuenta, no, es que Dios es amor, yo no creo que Dios se enoje si yo me pongo de novio con alguien que no es cristiano. Pues eso es lo que tú quieres pensar, eso es lo que tú te quieres imaginar, pero la palabra de Dios dice que si uno es amigo del mundo, se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios, eso dice la Biblia. No lo digo yo, no es una paráfrasis de la Biblia, eso lo dice el Señor. Pero nosotros preferimos imaginarnos a un Dios que no castiga, un Dios que no se enoja, un Dios que no nos va a tentar porque nos ama mucho. ¿Y sabes qué? Dios, aparte de ser amor, es justicia. Y no nos gusta pensar en ello. Yo no creo que sí nos gusta pensar en el cielo, en las calles de oro, en el mar de cristal, pero pocas veces pensamos en el infierno. Porque decimos, no creo que Dios sea tan malo como para ver es un infierno. Pues créeme que sí existe un infierno. Y Dios no lo hizo, Dios no lo creó para que fue una consecuencia de la rebeldía y del pecado de los seres celestiales que se pusieron en contra de Dios. Esto es, no nos imaginemos a Dios, no tratemos de pensar o acomodar a Dios a nuestra conveniencia, conócelo este año. Proponte conocer al Señor, no pienses, no, yo no creo que Dios se enoje por esto. Pues es que nunca lo vas a saber si nosotros nunca conocemos al Señor. Ayer tuve la oportunidad de oficiar una boda, la primera boda del año. Espero que Dios me permita este año hacer muchas más. Me encantan las bodas. Pero antes de la boda había mucha confusión en mi corazón porque estas personas me estaban pidiendo que yo los casara por el civil. Pero yo no sabía si yo podía casarlos por el civil porque, pues no sé, nunca lo había hecho. No sé si necesitaba algún permiso por parte del gobierno. No sé, no sabía nada y hablé con una persona y esa persona me dijo, no, ni se te ocurra oficiarlo porque tú no tienes uno. Y yo todo escamado dije, oye, pues no, le hablé a esta persona y dije, no te puedo casar. Faltando 2, 3 días para la boda, dije, no te puedo casar. Y bueno, al final me puse a averiguar, fui al condado, pregunté, y me dijo, no, usted puede casar, si usted es pastor, usted puede casar, y ya me entregaron todos los papeles donde decía que yo podía hacerlo, pero a lo que voy es que había una angustia en mi corazón, había mucha incertidumbre, porque yo no conocía las leyes, yo no conocía, es la primera vez que lo iba a hacer, y estaba así medio nervioso, me dolía el estómago, me dolía la cabeza, estaba todo, unos días antes yo estaba en la casa preparando ahí lo que iba a compartir y todo el asunto, y mi esposa ya me conoce, ¿no? Y mi esposa me dijo, ¿estás nervioso? Y yo, ¿tú qué crees?
Me dice, sí, si estás bien nervioso, relájate, disfrútalo, va a ser la primera vez que lo vas a hacer. Y aunque he oficiado muchas veces, no sé por qué en esta ocasión me sentí tan nervioso del asunto legal, o sea, del asunto de las firmas y todo el asunto, que todo me saliera bien, pero había mucha confusión, había muchas cosas que preferí no hacerlas y decirle, no lo voy a hacer, porque ignoraba. No conocía las leyes, no conocía lo que, hasta que fui con la persona adecuada, hasta que fui con la persona, mucha gente, algunas personas me dijeron, no, pero pues cuando fui con la persona adecuada, cuando fui con la persona que sabía, la persona me dijo, sí, cómo no, se puede casar. Ah, bueno, y me enseñó las leyes, me enseñó el asunto y me quedé tranquilo y pude actuar. Pero muchos de nosotros estamos en esa misma circunstancia con Dios. No conocemos y el no conocernos paraliza. Estamos así como que, híjole, ¿lo haré o no lo haré? ¿Podré servir al Señor? ¿Podré hacer esto? ¿Podré el otro? Claro que puedes. Por eso el apóstol Pablo declaró esta frase que nos encanta a los cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te imagines a Dios, conócelo. No te imagines lo que Él piensa, busca lo que Él piensa, conócelo. No solamente eso es algo contemporáneo, eso es algo que está sucediendo a lo largo de toda la historia. Jeremías capítulo 9 del 13 al 14 dice esto. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, una vez más, un término de autoridad, un término de estatutos, de mandamientos. Dios dice, ustedes dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron, ¿tras qué dice? Tras la imaginación de su corazón. Es que yo creí, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Prefirieron dejar de lado la ley que Dios les había dado y dieron paso a seguir su imaginación, lo que ellos se imaginaban de Dios. Más adelante, en otro capítulo, Jeremías 11:8 dice esto: pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. ¿Cuál fue el problema? ¿Dios no había sido claro? Sí, Dios había sido bastante claro en la manera que tenían que conducirse a las cosas del Señor, pero el pueblo de Israel decidió seguir la imaginación. Yo creo que Dios no se va a ofender por eso. Claro, les convenía creer eso porque seguir a los Baales, Dios estableció no al adulterio. Nadie podía desear la mujer de su prójimo. Era una ley estricta, clara. Nadie podía meterse con una mujer que no fuera su esposa. Eso ya se llamaba adulterio y estaba condenado por el Señor. Bueno, para los Baales los cultos tenían que ver con tener relaciones sexuales con mujeres que no eran sus esposas. ¿Les convenía? Les convenía creer en Baal porque, bueno, Dios decía no al adulterio, pero acá Baal, pues, ¿verdad? China libre, no hay bronca, ¿verdad? Pues mejor, me imagino que Dios no se va a ofender, ¿verdad? Y ¿verdad? Mejor los Baales. La palabra de Dios establece que Dios estableció un estándar moral importantísimo para el pueblo de Israel. Sin embargo, si algo caracterizaba a los sacerdotes de Baal, si algo caracterizaba a los seguidores de Baal, era la inmoralidad que había en esas creencias. Claro, les convenía creer que Dios no se iba a molestar por eso. Se imaginaban que con eso Dios no se iba a ofender. No te imagines, conócelo. Jeremías 13:10 dice esto una vez más: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrán a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en el error de imaginarnos lo que Dios es, lo que Dios le gusta y lo que Dios le agrada? Dios está abriendo una oportunidad para ti en este día, para que no te imagines a Dios, para que lo conozcas, para que no te imagines cómo puede ser una relación con Dios, sino que la experimentes. Que no te imagines cómo será si Dios te bendice, si Dios abre las puertas de las ventanas de los cielos. Que no te imagines lo que pudiera llegar a ser con Dios. Que lo experimentes y lo vivas. Que sea algo, una vivencia, no que alguien te platicó o alguien te imaginó o alguien te enseñó para que tú te imaginaras. Conócelo, búscalo, trata de hacer el mayor esfuerzo, gasta el tiempo que tengas que hacer mientras sea para establecer a Dios como tu más importante prioridad. Gasta el dinero que tengas que gastar en establecer a Dios como tu prioridad. Que al final del año
Y el transcurrir del año, si hay algo que jacte tu corazón y algo que digas, sí, qué bien voy, pues no sean los ahorros que tienes económicos, que son buenos, pero que sean que este año he conocido más a Dios. He tenido una relación más profunda, más real, más intensa con Dios. Este año estoy construyendo algo que no solamente se quedará en la imaginación, sino algo que se cumplirá conforme a la promesa del Señor. ¿Cuántos de nosotros las promesas de Dios se han convertido precisamente en ilusiones? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en un matrimonio estable, firme, un matrimonio que honre al Señor? Y lo único que como de la manera que lo vemos es como algo que pudiera llegar a ser. ¿Cuántos de nosotros nos hemos imaginado con el carácter de Cristo implantado en nuestro corazón, ver a nuestra esposa, a nuestro esposo como un hombre de Dios, lleno de la unción de Dios, hambriento por la palabra del Señor, que si hay alguien en la casa que quiere la iglesia, sea Él? Y cuando vemos la realidad, eso se torna una ilusión, una imaginación. Ojalá algún día llegue a ser. Yo te puedo decir en esta tarde, puede llegar a ser. Si tú decides pasar de la imaginación a la realidad. Si tú puedes hacer que desde acá baje aquí y de aquí se conviertan en acciones, se conviertan en palabras, se conviertan en declaraciones. ¿Qué es conocer a Dios? ¿Cómo podemos empezar este año tratando de hacer a un lado esas imaginaciones, esas ilusiones y empezar a conocer realmente a nuestro Dios? Bueno, el primer paso es reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida, como lo vemos en estos pasajes. Busca primeramente el reino de Dios, su gobierno. Establecer a Jesucristo como el Señor de nuestra vida es lo primero que tenemos que hacer. Es lo primero que tenemos que aceptar. Ayer decía yo en la boda algo interesante, que muchos de nosotros tenemos que cambiar nuestro léxico. Muchos de nosotros ofrecemos, y eso es un error que los pastores cometemos, ofrecemos a Dios, ofrecemos a Jesús, como si fuera Jesús quien nos necesitará a nosotros. Y ofrecemos a Jesús como, acéptalo, acepta a Jesús como tu único y tu suficiente Salvador. Pero no es la palabra correcta aceptar a Jesús. Porque si hay alguien que debe aceptar a alguien, es Dios a nosotros, no nosotros a Dios. Porque aunque nosotros somos imperfectos, aunque nosotros somos pecadores, aunque muchas veces le hemos dado la espalda a Dios, precisamente en esto consiste el amor de Dios, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, nos aceptó. Él nos acepta a nosotros. Nosotros no tenemos por qué aceptar a Dios. Él es perfecto, Él es amor, Él es excelente. Nosotros no tenemos que aceptar a Dios. Nosotros tenemos que recibir a Dios. Nosotros tenemos que comprender que Él es el Señor, como dice Jeremías. Tenemos que conocerlo, tenemos que comprenderlo, tenemos que recibirlo, tenemos que reconocer su autoridad sobre nuestra vida. Muchos de nosotros hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, pero no le hemos dado la oportunidad de que Él sea el Señor. Nosotros podemos declarar que somos familias cristianas, que amamos al Señor y que venimos a la iglesia y que diezmamos y ofrendamos y que hacemos todo lo necesario, pero ¿cuántos de nosotros hoy pudiéramos decir, Jesús es el Señor de mi matrimonio, de mi familia? Él es el Señor de mi carácter. Aunque yo quiera hacer algo, siempre dejo que Dios domine mi vida, que la palabra me conduzca, que sus estatutos me guíen en las decisiones que voy a tomar día tras día. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? Bueno, cuando nosotros conocemos a Jesús, hacemos de Jesús nuestro Señor, lo que estamos haciendo es empezar a conocer al Dios de los ejércitos. Yo puse esta frase: conocer a Dios empieza en reconocer la autoridad de Jesucristo sobre nuestras vidas. Y probablemente muchos de nosotros ya lo hemos hecho de palabra, pero en la práctica como que no se ha vuelto un hábito en nuestra vida, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice esto y lo establece categóricamente. El Hijo, esto es Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Está hablando de Jesús. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Fíjate lo que dice después. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Otras versiones dicen, se sentó a la diestra del trono de Dios. Una vez más, un simbolismo de autoridad, de dignidad,
de dominio, de poder. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses lo establece de esta manera. Colosenses 1:15 y del 19 al 20 dice esto: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque a Dios le agradó habitar en Él, en Jesucristo, con toda su plenitud, y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Hoy Dios nos hace una invitación una vez más. Esa invitación es: no te imagines a Dios, conócelo. Pasa de que Dios deje de ser un amuleto y se convierta en la prioridad de tu vida. Empieza a establecer tus prioridades. La semana que viene estaremos hablando del poder de una familia en orden. Cómo Dios bendice cuando cada quien en la familia cumple con su responsabilidad. El primer paso es reconocer a Dios. Es a través de Jesucristo que nosotros nos reconciliamos con el Padre y que podemos conocerle y que podemos amarle y que podemos relacionarnos con Él. Te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás. ¿Y cuántos de nosotros, así cerrados nuestros ojos, pudiéramos reconocer que en mucho de nuestro entendimiento de Dios no ha sido precisamente de conocerle realmente, sino ha sido producto de nuestra imaginación? ¿Cuánto de lo que hoy comprendemos o hemos aceptado por parte de Dios no ha sido necesariamente algo que Dios ha revelado en su palabra, sino algo que nosotros creemos por parte de Dios? Hoy necesitamos hacer un alto en nuestra vida y establecer prioridades frescas, prioridades que realmente nos lleven a conocer a nuestro Dios y tener una relación personal con Él, una relación duradera con Él. Padre, te damos gracias en esta tarde. Hoy muchos de nosotros debemos reconocer, Señor, que la base de nuestra relación con Dios no ha sido precisamente conocerte, Señor. Hemos solamente intentado conocer la punta del iceberg cuando hay todavía mucho más que descubrir en ti, Señor. Y a lo largo del pasar de los días, los meses y los años, podemos darnos cuenta, Señor, que tras tiempo tú nos empiezas a hacer, Señor, exhortaciones como lo hiciste a la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, sé que eres bueno, pero muchos de nosotros hoy nos identificamos, Señor, con reconocer que en ocasiones tú has dejado de ser el primer amor, Señor. Hoy queremos volver a ti, Señor. Queremos recordar dónde hemos caído, qué fue lo que pasó en nuestra vida. En nuestra vida, Señor, y en nuestra familia. Definitivamente no saliste de nuestra casa, pero sí dejaste de ser lo más importante. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si en un momento de descuido, Señor, tú te convertiste en alguien que ocupó el segundo puesto. Hoy queremos volver a las primeras obras. Queremos volver a lo básico, Señor. Queremos hacer un compromiso de buscarte. De buscarte realmente, Señor, con intensidad. Enamóranos, Señor. Enamóranos una vez más. Atráenos a ti con cuerdas de amor. Si tú sientes hoy, iglesia, que definitivamente Dios no ha ocupado ese lugar primordial, estrictamente primordial en nuestro corazón, y tú quieres hacer ese compromiso este año como establecimiento de prioridades, el conocer a Dios como lo más importante,
y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahí donde estás sentado en tu lugar, el primer paso es reconocerlo, el primer paso es arrepentirte. La indicación que Dios le hace a la iglesia es: arrepiéntete. Recuerda dónde te caíste. Probablemente fue alguna enfermedad, probablemente fue una situación económica donde perdiste de vista a Dios. Probablemente fue algo bueno lo que te hizo perder de vista a Dios, pero probablemente fue algo malo. Probablemente perdiste tu trabajo, probablemente perdiste tu salud, y eso fue un detonante para que Dios bajara de nivel. Recuerda dónde has caído y vuelva a las primeras obras. Hay una oración, dile: Señor, perdóname. Hoy decido, Señor, que no ocupes el segundo amor, el tercer amor. Hoy decido, Señor, que tú seas el primer amor en mi vida. Te voy a invitar a estar en pie, y en cuanto estés de pie, que levantes tus manos al cielo y que le digas: Señor, tú eres mi primer amor, Señor. No quiero imaginarme una relación contigo. Decido tenerla, Jesús. Levanta tus manos al cielo y dile esto fuerte: enamórame. Clámale al Señor: enamórame, Señor. Enamórame. Clámale al Señor: enamórame una vez más de ti, Señor. Enamórame de ti, Señor. Con tus manos en alto declara una vez más: enamórame, Señor. Fuerte, díselo. Enamórame. Enamóranos, Señor, una vez más. Atráenos a ti, Jesús. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Que tu presencia me inunde. Haz de mí, fuerte dile, un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Pídele fuerte: enamórame, Señor. Enamórame. Pídeselo con todo tu corazón, iglesia. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Una vez más, que se oiga este lugar repleto de adoración. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Clámale: enamórame. Enamórame de ti, Señor. Oh, enamóranos. Este canto empieza diciendo una declaración poderosísima. Este canto empieza diciendo: quiero entregarte mis sueños.
Quiero entregarte mis sueños, mis deseos, mis anhelos, y no imaginarme cómo pueden llegar a ser esos sueños. Conocerlos y hacerlos una realidad. ¿Quieres decírselo, Señor? Dile conmigo, quiero entregarte mis sueños. Con todo tu corazón, díselo. Quiero entregarte mis sueños. Fuerte, dile esto. Tu voluntad, Señor. Tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Dile fuerte esto. Quiero aprender a escucharte. Quiero aprender a escucharte. Yo quiero saber, Señor, qué es amarte. Yo quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Ahora todo el mundo con sus manos en alto. Vamos a confesarle que tu presencia, Señor, que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, pídele fuerte, renuévame, enamórame, clama a la iglesia, enamórame, enamórame de ti, Señor. Pídele al Señor que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Recuerda de dónde has caído, dice el Señor. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Padre, hoy te damos gracias por el gran privilegio de poder saber, Señor, que tus promesas pueden pasar de ser una ilusión y pueden pasar de ser imaginación a una gran realidad de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Quiero hacer una invitación en esta tarde antes de terminar. Y es a las personas que nunca antes, de manera audible, han hecho una oración de confesión de fe. Probablemente tú estás aquí y has sido simpatizante de escuchar la palabra del Señor y de alguna forma hoy tienes una idea de lo que puede llegar a ser tu vida en el Señor. Hoy tienes una idea de lo que puede llegar a ser tu matrimonio en el Señor. Pero hay un paso que se tiene que dar para pasar de la imaginación a la realidad, y eso es recibir el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Poder decir, hoy te recibo como el Señor en mi corazón, en respuesta a ese amor que Dios nos ha dado, esa aceptación que Dios ya nos dio. Si hubiese una persona en esta tarde que nunca antes lo haya hecho de una manera pública, que nunca antes haya dicho, Señor, yo necesito que tú estés en mi vida. Hoy este es el día que no te puedes ir sin ese regalo. Voy a invitar a que todos los que estamos en este lugar cerremos nuestros ojos. Y solamente voy a pedir que repitamos estas palabras todos los que estamos en este lugar. Probablemente muchos de los que estamos aquí ya lo hemos hecho.
Pero vamos a ser solidarios con aquellas personas que lo harán por primera vez en esta mañana, en esta tarde. Te voy a invitar a que repitamos todos juntos esta oración una vez más. Si ya lo hiciste, que sirva como confirmación de fe. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco tu autoridad sobre mi vida. Hoy reconozco que tus planes son mejores que los míos. Hoy acepto que tus sueños para mí son mejores de los sueños que yo tengo. Y hoy, Señor, a la luz de tu palabra, te recibo como mi Salvador. Decido que tú seas el rey de mi vida, que tú seas el rey de mi carácter, que tú seas el rey de mi familia, Señor. Ven a mi corazón, te necesito, me arrepiento de mis pecados y te confieso como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Toma la mano de la persona que está a tu lado. Vamos a orar en esta tarde. Si tú hiciste... Bueno, voy a preguntar, ¿habrá alguien que haya hecho esta oración por primera vez? Levante su mano, solamente queremos reconocer gracias. ¿Alguien más? Solamente quiero decirte que es la mejor decisión, gracias. ¿Alguien más? No, espero que no se me vaya a pasar. Es la mejor decisión que has tomado en tu vida. A partir de ahora se escribe un nuevo destino para ti y para ti. Dios tiene planes de perfección, planes buenos y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dios los bendiga. Vamos, un fuerte aplauso a Dios por esta cosecha que Dios nos ha permitido tener. Ahora sí, toma la mano de la persona que está a tu lado y vamos a despedirnos en oración. Padre, te damos gracias por recordarnos, Señor, que si hay una base en la cual nosotros hoy nos podemos plantar en nuestra relación contigo, es tu amor por nosotros. Gracias por ese amor infinito, que a pesar de, Señor, de tantos errores, tantas equivocaciones, tantas veces que hemos tomado malas decisiones que te han ofendido a ti, Señor, una vez más tú nos das la oportunidad de poder volver, Señor, a ese corazón de amor que tú tienes para nosotros. Padre, oro con todo mi corazón por tu iglesia. Pido una iglesia firme en ti. Declaro, Señor, una vida que pasa de la imaginación a la realidad. Declaro una iglesia, Señor, que pasa de un Dios de amuletos a un Dios de una relación personal y real. Gracias por tu palabra. Despídenos con bien en esta tarde, Señor, y que con el transcurrir del día, de la semana, Señor, podamos recordar que si hay algo que debe ser prioritario en nuestra vida, si hay algo que debe ser lo más importante, es conocerte a ti, es comprender que tú eres el Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso, el aplauso más fuerte que puedas a nuestro Dios. Estamos despedidos, iglesia. Dios los bendiga. Nos vemos con el favor de Dios el miércoles en punto de las 7 de la tarde.